Hola, bienvenidos nuevamente a este segundo episodio de Entre Demonios y Urbanistas. Mi nombre es Daniela Romo, yo soy consejera ciudadana del Instituto de Planeación Municipal de Manzanillo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante controvertido y que pues ha causado mucha polémica en Manzanillo, que es el tema de la movilidad urbana, que dentro de ella está pues el tema de la ciclovía. Y bueno, para eso invitamos a una compañera muy querida también del INPLAN, consejera ciudadana Verania Rocha, a quien les quiero presentar y pedirle pues que nos platique un poquito de qué es lo que haces, a qué te dedicas y cómo es que tú llegas al INPLAN y cuánto tiempo tienes participando. Bueno, te quiero platicar, Dani, que yo tengo viviendo en Manzanillo 23 años, voy a cumplir viviendo en Manzanillo. Y yo llegué aquí por azares de la vida, porque mi esposo es oceanólogo y necesitaba vivir cerca de un lugar de playa. Y con la bendición de que encontré trabajo en desarrollo urbano. Entonces, eso es lo que a mí me ha aproximado a toda esta cuestión de la ciudad, ¿no? He estado en desarrollo urbano, en catastro, luego otra vez intermitentemente en desarrollo urbano, y eso a mí, además de que estudié un posgrado en urbanismo, el ver la ciudad así tan virgen, en cierta manera, hace 20 y tantos años, me hizo interesarme mucho por los temas urbanos. Entonces, cuando salgo de trabajar de servicio público, me integro a formar parte de un colegio de arquitectos, y dentro de ese colegio estábamos interesados en formar parte del consejo, y entonces yo levanté la mano y dije, yo quiero pertenecer al INPLAN, y entonces me postulé para entrar al Instituto de Planeación por todo esto de que me interesa la ciudad y porque estoy metida mucho en los temas de cuestión urbana. Muchas gracias, Verania, muy interesante. Bueno, vamos a dar introducción al tema. Y pues antes de hablar de la ciclovía, creo que nos pareció importante mencionar lo que es el derecho a la movilidad y cómo es que se da este proyecto de la ciclovía, porque a lo mejor hay mucha gente que no lo sabe. Y pues para explicar un poquito, nosotros, bueno, cuando yo me integré al Consejo Ciudadano, Verania ya estaba, que hace poquito estábamos platicando de eso, que yo recuerdo que la ciclovía o el proyecto de la ciclovía era un proyecto que ya se tenía dentro de la planeación del INPLAN y del ayuntamiento, porque yo tenía entendido, no sé si todos estamos en la misma página, pero la ONU promueve a nivel internacional entre los países lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, que es una agenda que se maneja por parte de la ONU para impulsar el desarrollo sostenible de las ciudades, de los países, de todos para todos. Y dentro de estas ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos que tienen 169 metas, está el número 11, que se trata de ciudades y comunidades sostenibles. Y este ODS de ciudades y comunidades sostenibles nos habla de que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Dentro de este objetivo, pues uno es la movilidad sostenible, ¿no? El hecho de tener desarrollos de políticas medioambientales para la locomoción urbana que nos ayuden a mitigar ese impacto que ha tenido los gases invernadero, el uso del automóvil, de los camiones y demás, ¿no? Y tiene que ver con el derecho a la movilidad que todos tenemos. Entonces, bueno, nos pareció importante tocar el tema para que se entienda por qué la ciclovía o el proyecto de la ciclovía bajó a Manzanillo. No se le ocurrió a lo mejor nada más al ayuntamiento, sino que es un objetivo de desarrollo sostenible que se impulsa desde la ONU, baja a los países y en los países pues a sus estados para que los estados lo implementen. Así es como Manzanillo, tengo entendido, a lo mejor me irán corrigiendo, a lo mejor Marania me corrige ahorita, baja esta información de que podemos participar en un, ¿cómo se dice? En un programa para llevar a cabo ciclovías por parte de Bike and City, que es un organismo internacional que ayuda y asesora para este tipo de proyectos. Y Manzanillo pues ganó. Yo creo que el ayuntamiento nunca se lo esperó y pensaron que iba a ser algo muy positivo, pero
ha sido sumamente controversial, y como el ENPLAN, que es el Instituto de Desarrollo de Planeación y Desarrollo Sostenible de Manzanillo, pues lo tomó y se ha llevado a cabo, creímos que era importante comentarlo. Sí. Entonces, pues vamos a empezar. Además de todo, hay que tomar en cuenta que así como hay un programa para ciclo de esto de ciudades, hay muchísimos programas que se implementan dentro de la ciudad y que el ayuntamiento baja estos programas y los implementa en las ciudades. O sea, es como quien dice, es dinero que se ocupa dentro de las ciudades para mejorar la calidad de vida de las ciudades. Entonces, no es que a alguien se le ocurra, es que existen los programas a nivel mundial y entonces de alguna manera se van bajando al país, estado y municipio. Y entonces es importante que se eche mano de esos programas, porque si no, no hay dinero que alcance, no hay capacidad para poder desarrollar todos estos tipos de políticas, de estos programas que sirven mucho a las ciudades. Y aparte que porque no todos los municipios o todos los estados tenemos organismos hechos y derechos que a veces necesitan también ser asesorados por gente que sí se dedica a hacer este tipo de proyectos o este tipo de implementaciones a nivel mundial y que tienen la experiencia y pues tienen un poquito más de apertura pues para ver lo que se necesita y cómo hacerlo, no nada más aquí obras públicas que se le haya ocurrido poner la ciclovía, sino que fueron asesorados, ¿no? Al ganar este programa. Bueno, entonces con eso empezamos hablando del derecho a la movilidad y que pues todos debemos de tener la elección o las condiciones y oportunidades disponibles para poder movernos en nuestra ciudad. Y así es como me gustaría hablar de la pirámide de la movilidad. Y si nos explicas tú un poquito, Verania, ¿de qué se trata? Bueno, pues la pirámide de la movilidad hay como ciertos niveles de derecho a la movilidad. A lo mejor unos se quedarán sorprendidos, pero el peatón es el que va primero. Sí. Después van los ciclistas, después va el transporte público, luego los de carga y al último el automóvil. Y entonces parece ser que estamos invertidos. Y entonces yo entiendo que todo el mundo se quiera mover rápido, sí lo entiendo, porque el tiempo nos come, pero también hay que vivir las ciudades desde otra manera, ¿no? Hay que darle lugar a todo, o sea, a todo, toda la pirámide tiene espacio, pero nosotros nos encanta decir, no, yo tengo prisa, quiero llegar a un lugar donde haya lugar donde estacionarme, donde yo me pueda mover rápido, no quiero tener tráfico, y entonces, ¿qué eso hace? Que nos movamos de alguna manera sintiendo que nosotros somos los únicos que tenemos el derecho, los automovilistas, siendo que todos tenemos derecho a movernos de diferente manera, los que van caminando, los que van en bicicleta, hasta el camión de carga también. Entonces creo que eso es importante tomarlo en cuenta, porque ahora se prima con todo esto de, pues tú te puedes comprar un coche y eso te da estatus y dices, yo quiero llegar rápido a donde sea, pero hay gente que no tiene la capacidad económica, que se tiene que mover en los tan mal vistos mototaxis, que sí son una calamidad porque no respetan, pero tampoco todos aquellos que vamos estamos en la pirámide, todos a veces incumplimos con las normas, a veces no las conocemos, a veces no las respetamos. Entonces todos tendríamos que tener conocimiento de nuestros derechos y nuestras obligaciones para poder convivir en paz en esos niveles que forman la pirámide. Sí, porque también, como comentábamos hace ratito, que es también desde una posición de estatus y comodidad, porque no todo el mundo tiene para comprarse un vehículo. Qué padre, ¿no? Que todos pudiéramos movernos en vehículo y no contamináramos y no se necesitara tanto espacio para poder movilizarnos, porque pues un auto lleva a una sola persona muchas veces y el espacio que se utiliza pues requiere más espacio urbano, más ¿no? Calles y que quita espacio a otras posibilidades de transporte. Y entonces ahora sí que no habría ciudad, porque, me refiero que tendría que haber muchísimas calles para dar cabida a tanto automóvil. Sí, si fuera uno por persona. Pero
debemos de entender que tiene que haber espacio para los que transitan en auto, para los que transitan caminando y para los que transitan en bicicleta también. Y aquí la relevancia de la ciclovía, porque pues mucha gente no tiene el dinero para comprarse un vehículo y muchos incluso no tienen el dinero con la inflación, con los malos salarios, con todo lo que un transporte urbano caro. Hay mucha gente que no puede ya hasta tomar el propio camión, que diríamos, pues el camión es lo más económico que hay, pero también es como en Manzanillo carecemos de un transporte urbano digno, de calidad y aparte pues económico, entonces no todo el mundo tiene la posibilidad de transportarse también en camión, aunque suene exagerado, pero esa es la verdad, y hay mucha gente que necesitaba transportarse o se transporta en bicicleta, haya o no haya ciclovía, ¿no? Y bueno, dentro de esta importancia de la ciclovía y del derecho a la movilidad, pues está lo que es la seguridad, porque no nada más es transportarte en bicicleta o en camión o en carro, sino la seguridad que tienes de poder hacerlo, de que no te atropellen, de que pues haya las condiciones para atravesar una calle, etcétera, ¿no? Paradas de camiones eficientes y demás. Y bueno, te quería preguntar, dentro de la ciclovía, ¿qué papel juega en la seguridad del usuario? Es que es complicado porque usamos la bicicleta como todo pasa en este país, ¿no? Usamos todo lo que aprendemos a manejar, no en una escuela de manejo. Aprendamos a usar la bicicleta, pues así como nos enseñaron ahí échale, córrele. Y no, ya creemos que nada más el aprender a saber manejar o el saber usar la bicicleta nos permite utilizar las vías de comunicación, ¿no? Uh-huh. Y entonces, una cosa es saber manejar y otra cosa es saber que tienes reglas que respetar y que hay otros que tienen que respetarte a ti y tú tienes que respetar a los otros. Por ejemplo, tú como ciclista tienes que saber cuáles son los límites de tu velocidad y el del auto tiene que saber también cuando hay una ciclovía. Todas estas cosas que son como que eso es lo que también hace un poco que se rechace la ciclovía, ¿no? Porque no, yo estoy acostumbrada a que yo uso, ¿y por qué tengo que respetar al ciclista? O bajar la velocidad. Y el ciclista, ¿por qué si ya me hicieron la ciclovía? ¿Por qué voy a tener que pararme? Entonces es como aprender de nuevo, ¿verdad? Exactamente, aprender de nuevo y aprender de la convivencia de dos sistemas de transporte totalmente diferentes y que tenemos que, o sea, ahora sí que la sana convivencia de ambos dos es el respeto, o sea, así como el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, ¿qué hago? A mí me ha pasado, y lo comenté la otra vez en la reunión del consejo, que a mí se me olvida la ciclovía, y entonces, pues si una persona venía en la bicicleta y me echó los ojotes porque a mí se me pasó, yo crucé la ciclovía y no lo pensé. O sea, ¿por qué? Porque no estoy acostumbrada a eso. Y además, porque yo no uso la ciclovía como ciclista. Y entonces, al no usar la ciclovía como ciclista, no entiendo cuáles son los puntos o las referencias que tengo que tomar de cuidado y estas cosas. Yo no la uso. Sí. La usé y la probé en el momento que se hicieron que todavía no estaba terminada para ver cómo era. Pero una cosa es de prueba y otra cosa es el día a día estar usándola como una vía de transporte, como una vía para mi transporte diario. Entonces, creo que es importante bajarnos un poquito del auto, o sea, de pensar como automovilistas y pensar un poco como ciclistas. Y los ciclistas también estar conscientes de que estamos en una vía donde hay cruces de automóviles, donde a veces estás acostumbrado a voltear solamente hacia un lado y no hacia el otro, porque es una vía de doble sentido, y entonces estás acostumbrado a ver hacia un solo lado, y entonces el ciclista te puede llegar por los dos, y eso es complicado. Entonces tenemos que tener las ganas, la paciencia de integrar eso a nuestro sistema de movilidad. Así es. Uh-huh. Bueno, también yo, por ejemplo, en ese me gustaría sumar un poquito en el área de la seguridad del usuario,
que yo, por ejemplo, sí la uso y me tocó usar el bulevar antes de la ciclovía. Yo tengo un niño chiquito de ahorita ya 9 años, con el que pues como es varoncito hay que traerlo muy ocupado y sí me lo traía a andar por el bulevar en bicicleta para cansarlo. Entonces me tocó utilizar el bulevar antes de la ciclovía y pues era un poquito complicado, había que tener mucho cuidado de muchos cruces, incluso pues había que pasar pegaditos a las partes de atrás de los vehículos que estaban estacionados, porque pues va sobre la banqueta. Entonces había que pasar pegadito y cuidado, y fíjate que la luz no esté y hazte para un lado, y si te bajabas ya venía el carro a toda velocidad por la lateral y bueno, era complicado, ¿no? O si venía, en lo personal yo he comentado muchas veces que a mí sí me ha tocado por la banqueta, que pues a veces iban familias o personas caminando y que incluso a mí me llegó a tocar ir caminando por la banqueta y que viniera un ciclista hecho la mocha y que a punto de llevarse de corbata a mi hijo chiquito. Y yo, igual, mi hijo que le pasara rozando a la gente y yo, ay, respeta a la persona o frénate y no le pases así en friega por el peligro de los choques que había entre el peatón que va caminando, las mascotas con las cadenas que de repente se atraviesan y así. Entonces, sí creo que ayudó mucho a proteger al peatón, darle su lugar y su espacio, y luego ayudar a que el ciclista no pase tan pegado a los vehículos, delimitar las zonas para poder transitar un poquito más fluido, por así decirlo, porque antes había que ir con mucha más precaución. Pero sí creo que ayudó, aunque no lo parezca, a proteger al ciclista y darle su espacio completo al peatón, porque es el más importante, no dejarle, porque bueno, que es un tema que ahorita vamos a tocar, pero quería sumar en ese sentido de que yo sí la llegué a usar y sí creo que ayudó mucho a la seguridad del ciclista y también a apoyar la seguridad del peatón, y que pues como usuarios de vehículos, que también lo soy, pues empezar a acostumbrarnos a esas reglas, que bueno, ahorita tocamos ese tema de la regla del vehículo y de los ciclistas, aunque no nos guste como ciclistas, también tenemos que tener reglas de vialidad, pero bueno, hablando en ese sentido de la ciclovía y de cómo mucha gente empezó a opinar, porque incluso nosotros mismos los consejeros del INPLAN, no crean que todo ha sido color de rosa, todo este proyecto ha sido sumamente controversial fuera y dentro del INPLAN, con los consejeros ciudadanos que somos muy, ¿cómo se dice? Es un consejo muy plural, habemos opiniones de todo tipo y a veces hay discusiones fuertes y complejas en el INPLAN por parte de todos en cuanto a los proyectos que se están llevando a cabo. Y bueno, uno de ellos era que se mencionaban mucho, bueno, ¿por qué no se hizo por la banqueta? Bueno, esto, el otro, incluso que nosotros estuvimos en pues todo lo que se nos mostró por parte de los técnicos de Bike and City, por qué era recomendable usar la lateral. ¿Tú qué opinas al respecto de que se comentaba que se usara sobre la banqueta? Antes, justamente como en el 2017, yo tuve un problema con mi auto y entonces tenía que esperar raite de una amiga que recogía a su hija en la guardería aquí del Boulevard. Entonces ahí me sentaba a esperarla, porque pasaba por ahí, me daba raite para llevarme al ayuntamiento, y ahí me sentaba. Y qué cantidad, ahorita estoy haciendo memoria, qué cantidad de gente pasaba en bicicleta a esa hora, y también pasaba mucha gente corriendo y caminando en hacer ejercicio a esa hora de la mañana, como 7:45 o algo así, 7:30, 7:45. Está más fresco, ¿no? Sí, entonces se usaba mucho el espacio. ¿Qué pasa con este espacio? Yo creo que es un espacio que ha sido remodelado, porque el bulevar ha sido remodelado varias veces. Se han cambiado el tipo de estacionamiento, los cajones, se amplió la banqueta, se hizo un área más amable para la caminata, para la convivencia, no tienes que ir como en fila india, sino puedes ir 2, 3 personas caminando, platicando. ¿Y qué pasa? Que al cerrar la vista hacia el mar, no ves el mar, no tienes posibilidad, está cerrada esa panorámica, se nos quitó, sí, como ciudad, pero tenemos esa posibilidad de, bueno, pues salgo a caminar. Entonces cuando tú ves a los turistas que salen a caminar por el bulevar,
porque van del hotel al cine o a la tienda, y entonces eso lo usan como paseo. Sí. Entonces, si tú quitas ese espacio y lo conviertes en ciclovía, solamente en ciclovía, entonces, pues reduces esa posibilidad mucho de que se pueda usar como un paseo, como un bulevar realmente, como un lugar para caminar. Sí. Entonces, creo que el que esté el carril confinado ayuda a que se circule. Claro que es complicado porque hay cruces complicados dentro, no por la ciclovía, sino ya de por sí el bulevar tiene cruces complicados. Entonces, si lo hacían por arriba, que yo pienso que a lo mejor sí se hubieran podido comer un poquito de la banqueta, hacerlo de otra manera, hacer otro tipo de proyecto, que no era lo más fácil en el sentido económico, porque eso implicaba mucho gasto, implicaba invertir mucho dinero, el cual no se tenía. Exacto. Entonces, ¿cuál era la posibilidad? Y bueno, pues aprovecho este carril, que es el carril pues de baja velocidad, a veces donde se estaba para estacionarse, entonces lo uso y dejo este área para caminar, para que la gente corra, para que, pues, entonces, aquí, ¿qué se hace? Se integran dos cosas, ¿no? La que estaba ya de por sí, que se usaba para las dos cosas, tanto para la bicicleta a veces como para el caminar, como ahora se deja eso como un área para caminar. Exclusiva del peatón. Del peatón, y se integra la otra, que sí es complicado, sí, que hubiera sido mejor hacerlo de otra manera, también es cierto, pero que no tenemos la capacidad económica, no se tuvo la capacidad económica para hacerlo, también se entiende. Entonces, no quiere decir que esto no se pueda mejorar, o sea, claro que se puede mejorar, claro que podemos modificar, hacer diferente. La cosa es que la gente integre dentro de su visión de ciudad la posibilidad del uso de una ciclovía, respetando a los que caminan, corren y andan, porque hay gente que anda hasta con una carriola, y entonces, ¿cómo integras eso a un espacio en la banqueta? Solo tendríamos que haber hecho un súper banquetón para poder tener ese espacio de paseo y tener el área de la ciclovía. Entonces, pues esta era la mejor alternativa. Exacto. No es que sea la óptima, era la mejor alternativa para las condiciones de Ciudad de México. Sí, en base a lo que teníamos y a lo que fue el mejor asesoramiento que nos pudo dar, yo creo, Bike and City, con el dinero y el presupuesto, sí, con las condiciones de la ciudad y lo que se tenía que hacer, ¿no? Y bueno, yo a esto también le quisiera sumar que el otro día que estuvimos haciendo lo del evento de la reforestación del bulevar, me acuerdo que alguien me estaba diciendo, es que debimos de haber aprovechado, se tocó el tema eso de la ciclovía sobre la banqueta, y en ese momento nos cayó ahí el 20, vamos a decirlo así, de que bueno, se hubieran tenido que incluso quitar todos los árboles que están sobre el bulevar o sobre la banqueta para poder adaptar la ciclovía y que quedara todavía espacio. O sea, sí era complicado, no es que no se haya querido hacer sobre la banqueta, sino que había una serie de modificaciones que incluso pues hubieran eliminado los poquitos árboles que tenemos sobre el bulevar, las poquitas bancas que hay sobre el bulevar, y bueno, pues sí fue un tema muy complejo, pero creo que dentro de lo que teníamos se hizo lo mejor posible, de que hay áreas de oportunidad, las hay, y que son importantes que se trabajen, porque todos los proyectos que se hagan en Manzanillo, por este ayuntamiento, por cualquier otro, y sobre todo por el INPLAN, que es un instituto de planeación, a corto y mediano y largo plazo, pues tienen que ser bien hechos, ¿no? Lo que se vaya a hacer no se puede dejar a medias, tiene que ser bien hecho, escuchando tanto a unas voces como a otras, ¿no? Que era lo que hace ratito platicábamos, pero sí quería mencionar lo de los árboles porque me pareció importante, y lo del costo, pues, que tú ya dijiste, lo del dinero. Y bueno, antes de cerrar con el tema de la ciclovía, para no extendernos mucho, sí me gustaría, hace rato estábamos platicando que la ciclovía tampoco fue que se haya hecho para resolver, porque decían, para las 5 bicicletas que la utilizan.
y tú ahorita ya nos comentabas que a ti te tocó ver en algún punto, pues que sí la gente lo usa, a lo mejor no nos damos cuenta, pero de que hay muchos ciclistas, hay mucho, nada más que a lo mejor salen más temprano o más tarde o a la hora que nosotros estamos comiendo, hay mucha gente que se está transportando, ¿no? Pero bueno, lo que mencionábamos era que la ciclovía no se hizo para resolver el problema de tener muchas bicicletas, sino para resolver el problema de los autos y de la contaminación, y que se hizo para generar o para fomentar el uso de la bicicleta o de las bicicletas eléctricas o los monopatines, etcétera, a largo plazo. Es decir, que si se usa poco, tener las condiciones favorables para incrementar su uso y que no sea un impedimento, la seguridad, las condiciones de que pues se puede mejorar, pero el dicho de tener la ciclovía es a largo plazo, ¿no? Para fomentar el uso de la bicicleta, nos guste o no el calor, porque como hablábamos hace rato, pues no podemos hablar desde una burbuja de comodidad y de clase social, porque pues hay gente que así sude, así esté el sol durísimo, así la temperatura esté a 31, 32 grados, pues no tiene de otra más que transportarse de esa manera. Entonces, decir, es que nadie la va a usar porque hace calor, pues estás hablando desde una burbuja muy pequeña y de un beneficio que te tocó a ti, pues por condiciones de vida, ¿no? Entonces, pues sí era importante, pues mencionarlo, y tú no sé qué opinas sobre eso. Mira, ¿qué pasa? Que todos estamos, pues, lo que comentábamos, ¿no? En la comodidad de nuestro auto, entonces, pues yo estoy cómodo así, ¿no? Entonces, pues sí. ¿Cómo es que me vienes a reducir mi espacio? Pues porque nos sentimos con el derecho de que es mi espacio, es mi auto, ¿no? Entonces, ¿cómo me vienes a quitar ese espacio? Y si nos vamos a las ciudades, de Norteamérica, o sea, las ciudades de Norteamérica, si ustedes han tenido la oportunidad de viajar a ciudades de Norteamérica, es que el coche es primero y las ciudades son tan frías, tan aisladas, no hay gente por la calle caminando, que son las distancias enormes y porque es muy solo, sí. Hay mucha soledad, no, entonces, ¿por qué? Porque todo el mundo tiene auto. Pero se le dio prioridad a los vehículos más que al peatón y no, las condiciones no se dan para... Y entonces, ¿qué esperamos? ¿Que nosotros nos convirtamos a eso, llegamos a eso? Pues no, es a la inversa, es que necesitamos ser más amables con las ciudades, necesitamos poder vivir la ciudad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues integrando estas nuevas maneras de moverte. No es que sean nuevas, es integrar al día a día esto que ya se usa desde que se inventó la bicicleta. O sea, la bicicleta, desde que se inventó la bicicleta. La rueda, sí. El carro. Por la ciudad. Sí. Entonces, ¿qué hacerlo? Pues hacerlo más formal. O sea, hay otra vía para que tú te puedas comunicar en una ciudad y es una ciclovía. Entonces, eso, o sea, tenemos que abrir la mente a que las ciudades no es que tengo que estar cómodo yo y tiene que fluir todo súper rápido, porque tristemente, vuelvo a repetir, el tiempo se ha convertido en algo tan primordial en nuestras vidas, sí. Que es tiempo, todo el tiempo ahora sí que todo el tiempo estamos viendo el tiempo, entonces eso también acarrea muchísimas cuestiones de ansiedad, de angustia, porque el día a día, desde que nos subimos al coche, ya estamos con el reloj. Entonces, si hay la posibilidad de que otra gente pueda usar un espacio que le da otro carácter a una ciudad, porque le está dando otro carácter a la ciudad, no solamente autos, sino, bueno, tengo la posibilidad de usar una bicicleta, o el que tiene la necesidad de usar la bicicleta, y también tengo la posibilidad de caminar. Entonces ahí tenemos 3 niveles para usar una vía. Entonces, pero nosotros, ¿qué queremos? No, es que hay tráfico y todavía más tráfico y no sé qué. Bueno, pues hay que aprender a circular la ciudad, no por las vías importantes. Yo ya aprendí a usar esta ciudad por los atajos. Sí. Ya me voy por un lugar, por otro, y aprendo a usar la ciudad, voy más tranquila, y no pensando, ya otra vez el bulevar, la ciclovía, no sé qué. No, es estar abierto a que, a lo mejor, imagínate, algo le pasa a mi auto y tengo bicicleta y necesito moverme, pues ¡ay, qué chido! Voy a usar la ciclovía, qué bueno que está la ciclovía. Exacto. Pero ni siquiera nos abrimos a la posibilidad de decir,
las ciudades están cambiando, las ciudades ya no van a ser iguales, las ciudades tienen que poder usarse de diferentes maneras, no solamente a través del auto, que ya sabemos todo lo que genera, contaminación, o sea, todo lo que genera un auto, el consumo de mayor combustibles, todo, ¿no? De combustibles fósiles. Entonces, pues hay que aprender a usar de manera diferente las ciudades y ser más amables con el planeta. Y es que no lo pensamos así, lo pensamos desde mi comodidad. Exacto. No desde la necesidad. No a futuro, pues, no desde la necesidad del ser humano de mejorar las condiciones del planeta, sino lo vemos en nuestro micromundo y de no. En este momento tengo calor y en este momento quiero salir cómodamente en mi carro y llegar rápido a donde voy y no me importa nada más. Exactamente. ¿No? Cuando esta ciudad a veces de enero a abril se puede caminar, se puede disfrutar, es muy disfrutable. Usar la bicicleta, salir a caminar y esto es muy agradable, pero no nos lo permitimos. O sea, no nos lo permitimos como seres humanos. Decimos, no, pues para eso se inventó el coche, ¿no? Entonces, ni siquiera nos damos la posibilidad de nos vamos a caminar, ¿no? Entonces, creo que habría que cambiar un poco el chip y darnos la oportunidad a nosotros de poder vivir, de aportar algo al planeta. Sí, y a eso volvemos con lo de las ciudades y comunidades sostenibles de las ODS de la ONU, que es que sean ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Entonces, si ya de por sí tenemos un Manzanillo con una CFE aquí cerquita, con tanques de gasolina importantes, de almacenamiento de gasolina, el transporte de carga de materiales que el puerto nos tiene ahogados, los bancos de materiales que levantan un montón de polvos, los barcos que llevan, que yo hasta que no participé con aire sostenible dentro de BIMAC, que yo ya he hablado sobre cómo participé en el Implan, pero dices, es que necesitamos buscar una manera de tener una ciudad sostenible a largo plazo, porque si no, Manzanillo, un día vamos a hacer una mini ciudad de México completamente cargados de contaminación. Entonces necesitamos buscar cómo desahogar o mitigar esas, ¿no? Amortiguar un poco todo eso, porque en realidad pues todo esto a veces agobia, ¿no? O sea, el puerto y toda esta cuestión, la gente que transita por el puerto, no sé qué, es agobiante. O sea, el transporte de carga ya... Yo lo comentaba alguna vez en el Implan, ¿no? Me siento a veces como capturada, raptada dentro de la ciudad por toda esta cuestión que se da del sistema de comunicación por los trailers, ¿no? Entonces, deficiente, porque no tenemos que bueno, ahorita se está modificando, se está ampliando y todo lo, pero llega pasar un accidente y te quedas atrapado. ¿Dónde? En la carretera, en Colima o en Manzanillo. No puedes salir, no te puedes comunicar, tienes una emergencia y entonces estás así. Y entonces, cuando nos plantean cosas nuevas para que entonces... disruptivas, como dice Lalo, otro compañero del Implan. Que nos vienen a cambiar todo este paradigma del uso de la ciudad. Entonces nos quejamos, dicen, no, ¿por qué? Pues es que necesitamos ser proactivos, y siempre lo digo, ser proactivos, decir, bueno, tengo la oportunidad, tengo una bicicleta, pues ¿por qué no usarla? Sí. No, entonces no nos damos la oportunidad, no le damos la oportunidad a nuestra ciudad, ni al planeta, ni nosotros aportar nuestro poquito granito de arena que podemos para no contaminar, para poder ser más propositivos en el uso de la ciudad, ¿no? Y bueno, y antes de preguntarte las áreas de oportunidad para ya cerrar el tema, también importante comentar que, bueno, esta ciclovía no solamente son estos primeros 15 kilómetros, sino que lo que se busca es conectar la ciudad completa, o sea, desde el Tajo, que ya está la ciclovía del Tajo, a la Perlita, con la de las Brisas, si es que se llega a hacer, todavía no sabemos si ahí va a haber un proyecto de ciclovía, pero creo que es la tirada a largo plazo, que se conecte con la del Boulevard y hasta Miramar. Entonces sería un circuito que movería la ciudad completa, así como las calles, para que todo el mundo tenga posibilidad de moverse por el medio que le guste. Y todavía nos falta tocar el tema de
de la movilidad urbana en el transporte, lo que es el transporte urbano, pero que no va ahorita. Pero bueno, y ya para cerrar, me gustaría que tú me comentaras cuáles son las áreas de oportunidad que tú crees que existen o esos puntos rojos que hay que mejorar en la implementación de la ciclovía. Mira, yo creo que la ciclovía se hizo pensada como en una visión muy longitudinal y creo que debe haber comunicación de esta ciclovía que se podría considerar como la ciclovía principal hacia otros puntos. Entonces, yo veo, por ejemplo, la avenida Manzanillo. Uh-huh. Entonces, ahí hay un punto de oportunidad. ¿Por qué? Porque ahí hay un camellón. Y hay un camellón arbolado. Así es. Entonces, ese camellón arbolado se puede aprovechar. ¿Por qué? Porque se puede hacer un caminamiento, o sea, se puede hacer para que la gente camine y también aprovecharlo como ciclovía. Uh-huh. Si es que en un principio no se hace ciclovía, entonces aprovecharla como un caminamiento, es decir, podemos dejar ahí un estacionamiento de bicicleta, caminar o lo que sea, o al inverso, o sea, dejar puntos importantes de estacionamiento de las bicicletas y hacer caminamientos. Ese sería un punto, y es por eso que yo digo que faltan como comunicaciones transversales que sean arboladas, que no sé, que a lo mejor sean tramos cortos que se usen, porque sí hay tramos cortos que se usan, y ahí sí no hay... Conectas a las... Exactamente, uh-huh. Porque no hay conectividad, sí. Sino la ciclovía está a todo lo largo, pero la conectividad ya no existe. Entonces tendría que haber, por ejemplo, algo en Santiago, que uh-huh. hiciera que se comunicara hacia Santiago, uh-huh. Esta que es más para acá, para Chandiablo, esta parte, algo como Salagua, esos puntos que tendría que haber como cierta comunicación, más como, o sea, como de puntos pues sí, puntos transversales que lleguen a la ciclovía principal, pero que crucen para que la gente la pueda usar, porque se puede comunicar y mejorar también mucho la ciclovía que está en la Elías Zamora, ¿no? Entonces, ahí, si haces esta intercomunicación entre dos ciclovías principales, pues se mejoraría mucho su uso. Que bueno, yo en ese tema también voy a decir que muchos decían, está la ciclovía de la Elías Zamora, pero si ustedes alguna vez han usado la ciclovía de la Elías Zamora, yo sí, y básicamente tienes que ir sorteando árboles y postes, porque las atraviesa la ciclovía. Uh-huh. Entonces, pues sí hay muchas cosas que la gente como que a veces, siento que no vemos un poquito más allá por el enojo inicial, ¿no? De ese proyecto disruptivo que nos viene a cambiar toda nuestra perspectiva a veces de vida, ¿no? Y bueno, que también creo yo que el hecho de que se haya empezado con la ciclovía sobre el bulevar va a generar que después vengan esos proyectos de conectividad, ¿no? Pero se tenía que dar el primer paso y creo que fue bueno que así se hiciera una vez sobre el bulevar. Sí, porque se hizo más visible, ¿no? Sí. O sea, porque cualquiera, o sea, tanto para los habitantes como para los turistas, es visible, ¿no? Entonces, a lo mejor, si se hubiera hecho en otro lado, pues no hubiera sido tan visible, uh-huh. no hubiera, pues de alguna manera no hubiera cambiado un poco el chip del uso de la ciudad, de una vía importante. Entonces, uh-huh. Ya en un futuro esperemos que se hagan esas comunicaciones y que empecemos a hacer una ciudad más bicicletera. Y que le da otra vista a la ciudad. Yo sé que hay partes que les falta limpieza, por ejemplo, que comentábamos, que ojalá pudiéramos haber puesto otro tipo de recubrimiento sobre la ciclovía y que no fueran los adoquines sumidos, sí. Que bueno, eso ya estaba y siempre ha habido, desde que se usaron adoquines en esa parte, siempre ha habido pues que se sume por el mismo... ¿cómo se dice? Compactamiento de la tierra. Ajá. Bueno, pero pues de que se puede mejorar, pero sí, pues mencionábamos varios temas, como creo yo que hay partes donde sí el tema del estacionamiento, pues sí se tiene que solucionar, como yo lo voy a mencionar aquí, aprovecho, no me vayan a regañar, pero aprovecho para decir ahí por la cima de Santiago, del lado de la ciclovía, sí hay un puntito rojo que tenemos que solucionar, la cuestión de la limpieza, del mantenimiento ¿cómo se dice? Pues del área para transitar en las bicicletas, que están las ¿cómo se dice? Alcantarillas y demás. ¿Qué otra me podrías decir tú ahorita para de una vez mencionarlas? No, y ¿sabes qué pasa? Que
si la ciclovía está sucia y la banqueta está sucia, o sea, porque hay muchos lugares donde hay árboles y el tramo del campo de golf, ¿no? Por ejemplo, que ahí corre mucha gente y entonces, pero está sucio, entonces eso no hace agradable el espacio, ¿no? Entonces no, y por ejemplo, lo que comentábamos y nos quejábamos mucho, y ahora que es época de lluvias, que como estos adoquines se hunden, se encharcan, y el agua es muy húmeda esta ciudad, entonces a veces no logra el filtrar, sol, sí, evaporarse con el sol, entonces se queda ahí encharcado, y eso también hace que no sea agradable circular, pues si te vas a estar salpicando cada ratito, y entonces pues no, y eso que vayas como vibrando todo el tiempo hace cansado que también vayas por la ciclovía, porque vas como vibrando todo el tiempo y pues eso tampoco lo hace agradable, ¿no? Entonces, pues creo que nada más esos... Que esperemos que sean cosas que con el tiempo se puedan, ¿no? Que vamos a buscar como consejeros ciudadanos fomentar. Sí, que fuimos muy puntillosos realmente cuando hicimos el recorrido en los tramos, dijimos aquí hay ciertas cosas que hay que mejorar y que se tomaron en cuenta y unas sí y otras no, y pero bueno, ahora sí que no es porque no se quiera, a veces es complicado las cuestiones de burocráticas es complicado, ¿no? Porque entonces pues tiene que haber una supervisión y esa supervisión tiene que ser muy, 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 muy persistente, muy insistente para que las cosas se mejoren. Y la importancia de la planeación urbana, por eso era tan importante para nosotros como Consejo Ciudadano el empezar a socializar los temas del Instituto de Planeación que Manzanillo le urgía. Hablábamos el otro día de que mencionábamos en el episodio pasado que Manzanillo es un paraíso. Hay mucha gente que no lo considera, o sea, hay comentarios de gente de Manzanillo que tiene toda la vida en Manzanillo que dice, ¿cuál paraíso? Y pues es que es un paraíso, vivimos en un lugar hermoso con un clima privilegiado, nada más que hay meses del año que sí el calor es insoportable, pero meses del año, o sea, hemos tenido un clima bastante bonito y justo ahorita que empezó el calor, por lo menos de repente hay lluvias y Manzanillo tenemos montañas, tenemos mucho verde, mucha vegetación, la playa, la ciudad cerca, entonces sí tenemos un paraíso que ha sido mal utilizado, donde no hubo planeación. Ahorita que mencionabas a la avenida Manzanillo, pues no hay banquetas, dirá mucha gente, ¿cómo van a poner una ciclovía y de por sí no hay banquetas? Porque fue una calle que ahorita es una de las más transitadas y que no quedó espacio para banquetas, y aquí entra lo que es la planeación a largo plazo. Si en Manzanillo hubiera habido un instituto municipal de planeación, ya no se diga sustentable, otra cosa hubiera sido de Manzanillo y probablemente ya lo consideraríamos un paraíso. Sí, pero pues era lo que yo comentaba, que cuando yo llegué aquí, para mí todo era área de oportunidad, todo. Yo llegué aquí y entonces yo decía, bueno, ¿por qué la gente no va al centro? Y entonces yo venía con ideas así, digo, bueno, es que esto de las nuevas centralidades, ¿por qué no crean algo en el centro? Y que la gente vaya al centro, y bueno, no sé qué, pero a mí se me hacía como que era tan factible hacer tantas cosas en la ciudad, pero faltaba la voluntad política para hacerlo. Entonces, y ahora, cuando existe un poco de voluntad política, no es que yo defienda a nadie ni nada, pero cuando existe un poco de voluntad política, ¡ay! Pero ¿por qué no mejor se hizo lo otro? Porque precisamente esta era la oportunidad que tenemos para hacer algo, y algo que mejorara un poquito la ciudad. Entonces, de todos para todos, no nada más para ciertos grupos, ¿no? O sea, entonces, a veces que nos quejamos y nos quejamos, pero yo también estoy muy agradecida que nuestros hijos hayan crecido en una ciudad donde hay poca contaminación, donde, poca entre comillas, comparado con otras ciudades que están cerradas y el aire no fluye tanto como en Manzanillo, pero aún así, o sea, lo podemos ver. Por ejemplo, yo crecí en Cuernavaca, y Cuernavaca era un poco como Manzanillo cuando yo era chica, así como que una ciudad donde se podía transitar, donde, o sea, se podía vivir tranquilo. Ahora Cuernavaca ya es imposible, ¿no? Ya es una colonia de la Ciudad de México, y Manzanillo tiene mucho potencial de muchas cosas que no lo hemos podido explotar, que la apatía, la falta de amor, hay gente que dice, ¿cuál paraíso? ¿Cómo? ¿Cuál paraíso? Y además que hay muchísima movilidad, pero
de personas, o sea, la movilidad de la gente, llega, se queda poco tiempo, se va, entonces no se arraiga, no se... Y hay gente que sí, que se queda y dice, no, me encanta, ¿no? Entonces, hay que aprovechar esa gente para que también esa gente se sienta parte de la ciudad y aporte pues con sus ideas y sus ganas a que esto mejore, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Verania, por participar, y vamos a estar haciendo más de estos podcasts. Espero que les gusten y que nos escuchen y que pues podamos llegar a mucha gente. Muchas gracias por participar. Al contrario, es un placer poder comunicar a la gente que un poco entiendan que la ciudad es un ente complejo y que todos los que vivimos aquí tenemos que formar parte de esto de hacerlas mejor, ¿no? Sí, así es. Bueno, nos despedimos. No se olviden de seguir a las redes sociales del INPLAN. Nos encuentran como Instituto Municipal de Planeación para el Desarrollo Sustentable de Manzanillo, INPLAN Manzanillo, en Instagram y en Facebook. Y bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima.